Iglesia, es un placer estar nuevamente con ustedes en este tiempo de estudio bíblico, tiempo de compartir la palabra, tiempo de aprender, de exhortarnos los unos a los otros a la luz de la Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta que estamos estudiando, 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, y vimos la vez pasada los primeros 5 versículos que era la advertencia contra la apostasía. Y hoy vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Desde el versículo 6 hasta el versículo 11. La Reina Valera tiene un título a partir del versículo 6 que dice: un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Y así he titulado la predicación de hoy: un buen ministro de Jesucristo. Y vamos a leer. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por estos mismos trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto demanda y enseña. Vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias por permitirme una vez más estar compartiendo tu palabra. Sé, Señor, que esto es de gran responsabilidad, pero sé, Señor, que tú estás conmigo todo el tiempo. No solamente está alrededor mío, sino está en mí. Y sé, Señor, que tú estás con cada uno de mis hermanos en la fe. Estás en sus vidas, en sus hogares. Y eres tú, Señor, el que abre nuestros ojos para que pudiendo ver, veamos. Y nos abre nuestros oídos para que oigamos tu palabra. Y seamos edificados en la roca que eres tú, Cristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad. No nos deje deslizarnos, Señor, como veíamos la predicación pasada en Hebreos capítulo 2. No nos permita que nos deslicemos de tu verdad, sino que todo el tiempo estemos aferrados a ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios ha puesto una meta bien importante para nuestra vida, y es una meta que no tiene ninguna otra persona, ningún otro ser sobre la tierra, sino solamente los hijos de Dios. Y esa meta es ser igual a Cristo. Es ser igual a Cristo. No podemos nosotros mantener el patrón de vida que llevábamos antes, cuando éramos hijos de las tinieblas, sino que ahora que somos hijos de luz, de nuestra vida debe día a día ir siendo transformada a través de la palabra, para que nuestra vida sea igual a la de Cristo. Por tal razón, Pablo le está diciendo a Timoteo cuál es el oficio de un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuál es el oficio de un buen ministro de Jesucristo? Este varón tiene dos responsabilidades enormes frente a la iglesia. Un buen ministro de Jesucristo tiene dos responsabilidades enormes frente a la iglesia. Pero como estoy hablando del ministro, del predicador, del pastor, no quiero que en sus mentes haya esa duda de que esta predicación es solo para los pastores, sino que, como veíamos desde el capítulo 3, cuando habla de los requisitos de los obispos, igualmente ahora esta responsabilidad y este deber también es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Por tal razón, como todos estamos llamados a ser ministros de Jesucristo, entonces estamos llamados a ser buenos ministros de Jesucristo. Y para ser buenos ministros de Jesucristo tenemos dos responsabilidades enormes, y mayormente los pastores. La primera es advertir a la iglesia acerca del error. Advertir a la iglesia acerca del error doctrinal que hay en el mundo, que hay afuera, que hay en las mentes carnales, como lo llamamos la predicación pasada. Y lo segundo es que debemos enseñar a la iglesia la verdad con la cual se debe combatir ese error.
se debe combatir ese error. O sea que nosotros como iglesia, como buenos ministros de Jesucristo, debemos dedicar el tiempo suficiente para enseñar la verdad, como lo vemos en los versículos del 1 al 5. ¿Y por qué me devuelvo del 1 al 5? Porque cuando empezamos el 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa? ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? ¿De qué le está diciendo si esto enseña a los hermanos? Muy bien, viene hablando de los apóstatas, viene hablando de las doctrinas de demonios y qué es lo que enseñan esta doctrina de demonios. Bien, y entonces le muestra les muestra el error, pero al mismo tiempo le muestra cómo combatir el error. Que cómo fue que vimos la vez pasada, muy sencillo, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, es bueno. O sea que Pablo no se va a enseñar a Timoteo con argumentos humanos. Pablo no le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú para combatir el error tienes que hacer estos pasos, aquí, allá, allá, no. Pablo le dice, mire Timoteo, aquí está el error. ¿Y cómo debes combatir con el error? Con la palabra de Dios. Pablo, al decir a Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Lo que está haciendo es en la mente de Timoteo, de su discípulo Timoteo, que era conocedor de la palabra, es mandarlo nuevamente a la palabra, al origen de la palabra. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, instrúyate, mira, aquí está el error, pero al mismo tiempo aquí está la respuesta. Aquí es como debes combatir el error. ¿Y cómo lo debes combatir? Solamente con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. Entonces, no tenemos otra herramienta más para utilizar frente a la doctrina de demonios, frente a los errores que se ven día a día en el mundo, sino solamente la palabra de Dios. Por tal razón, la iglesia debe estar entrenada, debe estar enseñada todo el tiempo. ¿En qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso le dice, si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. No solamente le dice, serás un ministro de Jesucristo. No. Le dice, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente su arma, ¿cuál va a ser? La palabra de Dios. Y frente a la palabra de Dios, no hay argumento que valga. Ella siempre va a salir victoriosa. Siempre va a salir victoriosa. Pero tenemos que mirar lo que sigue en el pasaje. ¿Por qué razón? Porque Pablo le está diciendo que nosotros los pastores, todos los pastores de la congregación, tenemos la responsabilidad de cuidar y de alimentar muy bien la grey de Dios. Nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Cómo así? Sencillamente los pastores no pueden dedicar todo su tiempo al cuidado y las necesidades de la iglesia, porque donde haga eso descuida el ministerio ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y esto lo recordamos muy bien en nuestro estudio de Timoteo, cuando vimos los diáconos. ¿Cuál era la queja del pueblo? ¿Cuál era la queja de la iglesia? Que se estaban descuidando. Pero que dijeron los apóstoles, escoja entre vosotros 7 varones, y le da la característica de estos 7 varones. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros estamos para el ministerio de la palabra, porque cuando se descuida el ministerio de la palabra por dedicar el tiempo completo al cuidado de la grey, sencillamente puede pasar que el pastor deje de alimentarse correctamente. Y si el pastor deja de alimentarse correctamente, la enseñanza que va a dar va a ser inapropiada. Por eso el versículo 6 continúa diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, nútrase, saque tiempo para enseñar, sí. Debe enseñar, sí,
pero debe sacar tiempo para usted mismo, para nutrirse. Y así como usted saca tiempo para nutrirse, debe enseñar a la iglesia que cada uno debe sacar tiempo a solas para nutrirse. ¿Para nutrirse con qué? Es que la Biblia es muy hermosa y no deja espacio para pregunta ni duda. Dice, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En palabras más fáciles, nutridos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Aquí, Pablo le está dando unas especificaciones muy claras a su discípulo Timoteo. Y le está diciendo, mira Timoteo, los ministros debemos que alimentarnos nosotros mismos con la palabra de Dios. Nosotros podemos enseñar sana doctrina cuando nos alimentamos de la sana doctrina. Pero si el ministro no se alimenta de la sana doctrina, que es la palabra, no puede enseñar sana doctrina. Porque uno no puede enseñar de algo que no sabe, que no se ha alimentado, que no se ha nutrido. Por eso el Pablo le dice a Timoteo tiene que nutrirse. Y debe enseñar a los mismos miembros que se nutran ellos mismos también, a solas, en su tiempo con Dios. También le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, los pastores debemos que nutrirnos con la misma comida que le servimos a la iglesia. Debemos que nutrirnos con la misma comida que le servimos a la iglesia. ¿Por qué digo esto? El texto nos dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Que has seguido. O sea que nosotros lo que predicamos debe también ser primeramente nuestro alimento. Nuestro alimento. Antes de predicar un mensaje a los hermanos en la fe, antes de predicar un mensaje a la iglesia como tal, ese mensaje debe estar predicado a nosotros mismos primeramente. Debe haber llegado a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. De tal manera podemos enseñarlos a la iglesia. Enseñarlo a la iglesia. De esta forma nos alimentamos de lo que enseñamos, de lo que hemos seguido todo el tiempo. Sigamos la lectura. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Versículo 7, desechando las fábulas profanas y de viejas. Aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo siguiente: Timoteo, desecha de tu vida todo lo que no te sirve para la edificación. Deséchalo, quítalo, ponlo aparte. Todo lo que no edifica en tu vida, deséchalo. La información que ingresa a nuestro cerebro ejerce una presión tan grande en nuestra vida que nosotros debemos, como hijos de Dios, tener cuidado qué información ingresa a nuestro cerebro. ¿Qué información ingresa a nuestro cerebro? Por eso, el apóstol Pablo está diciendo, aliméntense de la sana doctrina, aliméntense de la palabra, nútranse con la palabra. Todo el tiempo nos está instando a nutrirnos con la palabra. Y todo lo que llevamos estudiado de Timoteo, en la carta a Timoteo, vemos que todo el tiempo el mismo patrón de orden es el siguiente: nútrase con la palabra. ¿Por qué razón? Aquí lo da. Porque lo que entra a nuestra mente ejerce presión a toda nuestra vida, a toda nuestra vida. Y si a nuestra mente ingresa todo lo que el mundo da, pues nuestra mente es carnal. Pero si en nuestra mente ingresa lo que da la palabra de Dios,
podemos decir que estamos llegando a esa meta que tenemos, que es ser iguales a Cristo. Ser iguales a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, desecha todo lo que no te sirve, desecha las fábulas profanas. Acordémonos que iniciando Timoteo en el capítulo 1, ¿qué era lo que se estaba enseñando? Fábulas y genealogías interminables, que ya lo expliqué y no quiero profundizar porque se me va el tiempo. Pero veíamos que están enseñando fábulas, mentiras, engaños todo el tiempo. Y entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, no preste atención a eso. Su mente no la llene de esas mentiras. Su mente no la llene de esos engaños. Su mente no la llene de lo que el mundo le está enseñando todo el tiempo. Su mente, llénela de la palabra de Dios. Llénela de la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 6, nutridos con la palabra de la fe. Nutridos con la palabra de la fe. Debemos tener gran cuidado de lo que ingresa a nuestra mente. Y si, hermanos, es una manera muy sencilla de examinarnos a nosotros mismos. Si en nuestra mente entra más información y más fácil la información que el mundo ofrece, y nuestra mente desecha lo que Dios ofrece en su palabra, algo está pasando en nuestras vidas. Algo está pasando en nuestras vidas. Pero si nuestra mente está abierta y está deseosa todo el tiempo de alimentarse, de nutrirse de la palabra de Dios, quiere decir que estamos en camino a cumplir esa meta, a cumplir la meta. Pero no solamente se quedan diciendo, Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ese de viejas, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es: evita el chisme, el chismorreo, el estar escuchando aquí, escuchando allá y comiendo cuento por aquí, por allá. No, evita todo eso. Todo lo que no edifica, sencillamente, deséchelo. Ya. Ahora, ¿qué le dice? Ya como desechaste lo que no edifica, ahora te voy a decir qué edifica. ¿Qué edifica? Y viene lo que dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Todo buen ministro de Jesucristo tiene la responsabilidad ¿de qué? De ejercitarse para la piedad. Desechando lo que no sirve, lo que no edifica, y ejercitándose para la piedad. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad? ¿A qué se refiere? Vamos a ver primero qué es la piedad. ¿Qué es la piedad? Porque muchos han escuchado que la piedad, pero ¿qué es la piedad? La piedad, muchos autores la han definido como una devoción en acción. Una devoción en acción. Yo sé que es algo complejo. Voy a decirlo de una manera más sencilla. La piedad comienza con una actitud hacia Dios y termina afectando todas nuestras actitudes hacia los demás. O sea, que la piedad comienza con mi relación con Dios, y como mi relación esté con Dios, así mismo mi relación está con los demás. Eso es la piedad. ¿Cómo puedo yo tener una buena relación con Dios? Muy sencillo. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecia la sabiduría y la enseñanza. La piedad de un hombre, ya con esta cita, la piedad de un hombre nunca va a superar su temor hacia Dios. Un hombre puede aparentar ser piadoso con los demás, como veíamos la predicación pasada. Puede aparentar tener amor hacia los demás, puede aparentar querer ser bondadoso con los demás, pero si en su vida no hay un temor reverente hacia Dios, un amor reverente hacia Dios, un temor a su palabra, como dice Isaías, que tiemble delante de su palabra, no tiene piedad. No tiene piedad. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 4.
Primera de Timoteo capítulo 4. Continúa nuestro texto diciendo, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo podemos nosotros ejercitarnos para la piedad? ¿Cómo? Y hay tres pasos fundamentales. Y el primer paso para ejercitarnos para la piedad es el siguiente. Debemos ser disciplinados, debemos tener disciplina personal. ¿Y cómo sabemos esto? Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Con qué hace relación el apóstol Pablo cuando dice ejercítate para la piedad? ¿Con qué lo relaciona? Con el ejercicio corporal. Hace una analogía con el ejercicio corporal. Bien, y acá para nosotros tener un cuerpo fitness, vemos que las personas que tienen estos cuerpos y su vida la basa en este ámbito de cuerpos fitness, musculosos, atléticos, más que todos los atletas. Timoteo lo maneja más adelante como con los atletas. En Corintios también nos da el ejemplo con los atletas, ¿cierto? Todas esas personas, ¿qué deben tener en su vida? Disciplina. Estas personas tienen que ser muy disciplinadas. ¿Para qué? Para levantarse ciertas horas, para hacer ejercicio ciertas horas, para alimentarse de ciertas comidas, para tener toda una vida de disciplina. Bien. Entonces, por tal razón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ejercítate para la piedad. Y le pone como analogía el ejercicio corporal. Aquí no está diciendo por ningún lado, y no quiero que haya malinterpretación, yo no estoy diciendo que no sirve para nada, ni el apóstol Pablo está diciendo que no sirve para nada el ejercicio corporal. Sirve, pero ¿qué dice? Para poco aprovecha. ¿Por qué razón para poco aprovecha? Porque sencillamente aprovecha es ¿para dónde? Para aquí en la tierra. Ya, no es más. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, si quieres tener piedad, si quieres ejercitarte en la piedad, debes tener disciplina. Si queremos vernos como atletas para Dios, por obligación debemos ser disciplinados en el estudio de su palabra. Como dice en el versículo 6, nutrirnos todo el tiempo con la palabra de la fe. Debemos tener una disciplina para el estudio de la palabra. Debemos tener una disciplina para la oración. Y vayamos a Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Que yo sé que con el pastor hemos estado estudiando los salmos, pero miremos Salmo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí vemos al salmista, al rey David, vemos que tenía disciplina para qué. No podemos decir que el rey David tenía disciplina solamente para el gobierno, no. Aquí vemos que el rey David tenía una disciplina muy especial en su vida, que era la disciplina de la oración, que dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir. Desde el versículo 1 lo que me está diciendo, lo que me está mostrando es que el rey David está todo el tiempo clamando. Y dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Vuelve y nos da el enunciado que sigue orando. Pero el versículo 3 es que nos muestra qué tanto tiempo ora. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué va a hacer? A esperar. O sea, que vemos que no solamente, como nos muestra Pablo en Timoteo, no solamente debemos tener disciplina para la oración, para el estudio de la palabra, sino también disciplina en la oración. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el pueblo? El pueblo quiere que Dios le responda a todos sus problemas, pero no quiere tener disciplina para buscarla.
para buscarlo de mañana, como dice el salmista. De mañana me presentaré delante de ti, clamaré a ti, esperaré en ti. Aquí tenemos Salmo 5, Timoteo 4, tenemos a varones, tenemos a buenos ministros de Jesucristo que tienen disciplina delante de Dios, delante de Dios. Vayamos a 1 Corintios, para seguir viendo acerca de la disciplina. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 25 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 25 al 27, dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo, en Corintios, nos da el ejemplo de los atletas. Acordémonos que casi todo el Nuevo Testamento, la iglesia de Corintio, de Éfeso, estaban gobernados bajo los griegos, tenían la filosofía griega. Y para los griegos, un atleta o un buen atleta, para ellos eran considerados como un dios, un buen atleta. Y para llegar a ser un buen atleta, tenía que abstenerse de muchas cosas. Y como dice la misma palabra, tenía que tener disciplina en su vida para muchas cosas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De igual manera, yo corro, no como a la aventura, no como por recocha, no, estoy corriendo, sabiendo que estoy corriendo una carrera que tiene no solamente promesa para esta vida, sino que tiene promesa de la venidera. Y cuando dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque sabe muy bien que la carne siempre empuja más hacia la pereza, el ocio, las ganas de no tener disciplina. Es muy fácil decir, mañana me levanto a las 5 de la mañana a orar, y a partir de mañana, todos los días por el resto de mi vida me paro a las 5 de la mañana a orar. Se paró el primer día, se paró el segundo día, el tercer día se paró, el cuarto día comenzó a sacar excusas, el quinto día se creyó las excusas y nunca más se volvió a parar a las 5 de la mañana. Por eso el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo en servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que él sabía que estos propósitos de santidad va en contra de la carne. Por tal razón, él que dice, él obliga a su carne a tener disciplina en la palabra de Dios. Volvamos a Timoteo. 1 Timoteo 4. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí Pablo le está mostrando a Timoteo la vida ordenada de un hombre y de una mujer que quiere ser buen ministro de Jesucristo. Pero una vida ordenada no solo en las devociones personales, sino una vida ordenada también en el uso de su tiempo. Un buen ministro de la palabra debe tener un buen uso de su tiempo. Debe tener un buen uso de las sanas diversiones, de las diversiones que no son lícitas por la palabra. Debe tener una disciplina para sacar y dedicar tiempo para su familia. Por tal razón, es imposible ser piadoso si la disciplina no está presente en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ser verdaderamente piadosos? Primero, debemos ser disciplinados. Segundo, debemos ser esforzados.
¿Por qué esforzado? La disciplina requiere ¿de qué? De esfuerzo. De esfuerzo. Y el problema de todos nosotros, es que no queremos nada, no queremos absolutamente nada que requiera esfuerzo. Queremos todo fácil, queremos todo que se solucione de una manera sencilla, que así como yo pienso tener una vida piadosa, así mismo va a suceder. Algunos creyentes tienen la idea tan equivocada que para romper con un hábito pecaminoso es tan simple como disponer a hacerlo. Ay, yo quiero, y ya, por solo querer, ya ese hábito pecaminoso se fue. No. Por poner un ejemplo, las personas que tienen la costumbre, el hábito pecaminoso de las malas palabras, y está dedicado a las malas palabras. Vamos a ver qué dice la Biblia, Efesios capítulo 4, solo por poner un ejemplo, capítulo 4, versículo 29, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo aquí? Miren, tú tienes el hábito de las malas palabras, ¿cierto? Y como hijo de Dios quieres romper con el hábito de las malas palabras. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener la disciplina de hablar correctamente y ser esforzado de todo el tiempo a hablar lo que agrada a Dios, ¿cierto? Pero ¿cuál es el error? El error de muchos es que dicen: no, yo voy a dejar de decir malas palabras para la próxima ocasión que tenga de decir malas palabras, pues entonces me abstengo. Ahí está el error. Y ahí está el engaño de muchos. ¿Por qué razón? Porque es que uno no sabe cuándo tiene la otra ocasión. Y si no se está ejercitando, y si no tiene esa disciplina, y no tiene ese esfuerzo para estarse ejercitando en el hábito de decir palabras que agrade y que agrade al Señor, pues sencillamente nunca lo va a lograr. Nunca va a tener ese hábito piadoso en su vida. Por eso, para tener la vida piadosa requiere disciplina, requiere ser esforzado. Levantarse temprano a orar requiere de esfuerzo también. No solamente disciplina, sino esfuerzo. Leer la palabra requiere de esfuerzo. Memorizar la escritura requiere de esfuerzo. Alimentarse, nutrirse con la palabra de la fe y la sana doctrina, que es la doctrina de Cristo, requiere de esfuerzo, iglesia. Esto no es fácil. Esto no es fácil. El que crea que es fácil está en el lugar equivocado. Totalmente equivocado, porque no es fácil. Como tercero, para tener verdaderamente una vida piadosa, debemos que ser pacientes. Primero, tener una vida disciplinada, ser esforzados y ser pacientes. En esta época, que muchas cosas son instantáneas, los creyentes piensan que pueden comprar una piedad instantánea. O sea, que entra al cristianismo y ya se volvió piadoso. Eso es instantáneamente, ¿no? Quiere soluciones rápidas, quiere soluciones fáciles, quiere un cambio de vida así, al vuelo, pero no quiere ejercitarse, no quiere tener disciplina para una vida piadosa, no quiere alimentarse esforzadamente, sino que espera que alimentarse nomás los jueves, los domingos, en el caso de la puerta estrecha. No saca tiempo a solas, no tiene el hábito de separar el tiempo para el Señor, de nutrirse a sí mismo con la palabra de Dios. Entonces nunca va a lograr una vida piadosa. No lo va a lograr. Y el problema de nosotros es que somos muy disciplinados, somos muy esforzados, somos muy pacientes para lo que es terrenal, y no para lo eterno. Pero
muchas veces esto pasa porque falta la motivación correcta. Por tal razón, volvamos a Timoteo. Pablo le da la motivación correcta a Timoteo para que empiece a ejercitarse en su vida piadosa, en tener una vida piadosa. Empieza a ejercitarse en la piedad. ¿Y cuál es la motivación correcta? Muy sencillo. Ya vimos que para el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿cierto? Los atletas corren para una corona corruptible que se daña, la pueden robar, la pueden perder, etc. Pero ¿qué dice Pablo? Mire, ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad para todo aprovecha. Para todo aprovecha. ¿Cuál es la motivación que le da Pablo a Timoteo? Timoteo, tu motivación es la siguiente: sé piadoso porque la piedad para todo aprovecha. ¿Qué más motivación quería Timoteo? ¿Qué más motivación? ¿Podemos obtener los beneficios aquí? Sí. ¿Una persona piadosa obtiene beneficios aquí? Sí. Pero no solamente tiene beneficios aquí, sino que obtiene beneficios en la vida venidera. Como sigue el versículo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene promesa de esta vida y de la venidera. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa promesa de la vida? ¿Cuál es? Pues sencillamente una vida de piedad. Una vida de piedad. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la piedad de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La piedad tiene promesa de vida eterna, que nosotros comenzamos a disfrutar esas promesas, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Los que estamos unidos a Cristo, los que estamos ejercitándonos en la piedad, los que estamos siendo unos buenos ministros de Jesucristo, podemos disfrutar de esta vida, las promesas de la piedad aquí en esta vida, y podemos esperar confiadamente en la venidera. Confiadamente. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo que de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta la eternidad, y hasta el día de la eternidad. Amén. Que nos dice, mire, estén firmes, estén seguros, pero no preste atención a las mentiras. Manténgase ejercitando para la piedad. Es de la única manera que nuestra mente no está llena de basura del mundo, sino de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y es de la única manera que, como dice el apóstol Pedro, que no caigamos de nuestra firmeza, sino todo lo contrario, que estemos firmes, que sigamos creciendo y estando firmes en esta palabra viva, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nos nutramos de la palabra de fe y de la sana doctrina, que es la palabra. Por eso, mientras el mundo anuncia a gran estruendo los beneficios del ejercicio corporal, nosotros, la iglesia, anunciamos con gran estruendo los beneficios del ejercicio de la piedad. El mundo anuncia con gran estruendo los beneficios que el mundo ofrece, que el ejercicio corporal ofrece. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, debemos que
anunciar con gran estruendo los beneficios que ofrece ejercitarnos en la piedad. En la piedad. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todo lo que viene hablando Pablo lo cierra diciendo esto: que todos los creyentes creen que lo que él está diciendo es verdad. Es verdad. Al decir palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, lo que él está diciendo, mire, no pongan en duda porque es palabra de Dios. Es verdad. Y como es verdad, lo que está diciendo es que todos los creyentes vamos a creerla. Vamos a creerla. Por tal razón, como todos los creyentes vamos a creerla, vamos a ejercitarnos en la piedad. Vamos a ejercitarnos en la piedad. No hay término medio, no hay punto de discusión, ni hay momento de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí es provechoso? ¿Será que sí tiene provecho para todo la piedad? ¿No? Pablo está diciendo, todo esto es verdad. Y como es verdad, es digna de ser recibida por todos. Por todos. Pero ¿qué pasa con la mente carnal? ¿Qué pasa con la mente carnal? Que la mente carnal solamente recibe lo que el mundo le enseña. ¿Por qué? Porque es carnal. Pero el creyente en Cristo recibe, y no solamente recibe, sino que anuncia lo que Cristo le enseña, lo que la palabra enseña. Y ahí está la diferencia. Y ahí está la diferencia, amada iglesia. ¿De qué somos? ¿De Cristo? Muy sencillo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. No solamente dice de ser recibida y ahí queda, no. Dice y digna de ser recibida por todos. Por todos. Recibamos y pongamos en práctica y anunciemos lo que Cristo enseña. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Bien, vamos a ver esta primera parte. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Pablo le dice a Timoteo, la piedad sirve para todas nuestras vidas. Y como sirve para todas nuestras vidas, pues sencillamente vamos a seguir trabajando para anunciar esa piedad, para ejercitar en la piedad. Pero vamos a seguir anunciando la piedad y ejercitándonos en la piedad. Pero eso no va a ser fácil, Timoteo. No va a ser fácil, Timoteo. ¿Por qué? Porque dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Nosotros, por anunciar la verdad, por anunciar esta verdad que nos es dada, el mundo no nos va a esperar con los brazos abiertos a decirnos gracias, a decirnos no lo sabíamos, a decirnos bienvenidos. No. El mundo nos está esperando es con un puño levantado para decir váyase de aquí, no quiero escuchar, no quiero oír. Por eso dice el apóstol Pablo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, sufrimos rechazos, sufrimos golpes. Bueno, actualmente, pues gracias a Dios, aquí en Colombia no se reciben esos golpes literales en nuestro cuerpo. Pero el apóstol Pablo sí sabía que era recibir ese oprobio. Ese oprobio. La iglesia primitiva sabía que era recibir ese oprobio, ese rechazo del mundo. Pero aún así, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Recibían esta palabra porque es digna de ser recibida por todos. Y no solamente la recibía, sino que la enseñaba. La enseñaba. Aún si eso le costara su vida. Aún si le costara su vida. Porque para eso estamos llamados. Para esto estamos llamados. Y todo esto
toda esa persecución, todo este oprobio, todo este rechazo, toda esta enemistad hacia el mundo, se hace con un solo propósito, porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente. Porque no se hace para nosotros, se hace para el Dios viviente. Para el Dios viviente. Qué motivación tan grande que da el apóstol Pablo. Le dice: Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene provecho para todo. Pero Timoteo, sea consciente que va a recibir oprobio, va a recibir rechazo, va a recibir golpes, va a recibir insultos, amenazas, etc. Pero todo esto lo soportamos, ¿por qué? Por el Dios, porque esperamos en el Dios viviente. En el Dios viviente. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque todos aquellos que se levantan en contra de la verdad de Dios, no nos atacan a nosotros. Está atacando es al mismo Dios. Al mismo Dios. Por eso Pablo pone como escudo al Dios viviente. Sigue la lectura. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Aquí es interesante, y bien interesante, porque aquí no me está hablando directamente de la salvación del alma, ¿no? Porque me está diciendo, porque es el Salvador de todos los hombres. Aquí lo que me está mostrando es esa bendición o esa misericordia general. Hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Quiere decir que todo aquel que comparta la palabra, acordémonos que los apóstatas viven durante un tiempo, quiere decir que Dios es su refugio, pero la salvación termina siendo ¿para quién? Del alma. ¿Para quién? Para los que creen, para los que creen, para ellos, para nosotros que creemos. Por eso el apóstol Pablo nos dice: nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nunca nos apartemos de esta verdad. Nunca nos apartemos de esta comunión que tenemos. Nunca. Y el versículo 11 cierra con broche de oro. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Es muy sencillo. Timoteo, manda a la iglesia. Manda a la iglesia a ser buenos ministros de Jesucristo. Mándalo. Y también enséñalo. ¿Cuál es nuestro deber? Iglesia, sean buenos ministros de Jesucristo. Sean buenos ministros de Jesucristo. Que para ser buenos ministros de Jesucristo debemos que ejercitarnos en la piedad. Ejercitarnos en la piedad todo el tiempo. Todo el tiempo estar pegado a la palabra. Todo el tiempo estar aferrados a ella. ¿Y cómo se lo mandamos? Yo sé que palabra digna de ser recibida es esta por todos. Como somos hijos de Dios, vamos a recibir esta palabra. Y no solamente la vamos a recibir, sino que la vamos a poner en práctica. Y como la ponemos en práctica, la vamos a enseñar también a los demás. A enseñar a los demás. Esta labor no es solamente para los pastores, como lo estamos viendo. Esta labor es para todos los que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué razón? Iglesia, porque una cosa es decir, nosotros creemos lo que dice la Escritura, y otra cosa muy diferente es cambiar nuestro patrón de vida para vivir conforme a lo que decimos que creemos. A lo que decimos que creemos. Yo puedo decir muy fácilmente, yo creo en la palabra de Dios, pero mi vida no evidencia lo que la palabra de Dios dice. Por eso una cosa es decir,
creemos en lo que dice la Escritura, y otra muy diferente es que mi vida refleje o viva conforme a lo que decimos que creemos. Es muy diferente. Una cosa es decir yo creo, y otra cosa muy diferente es llegar a vivir para Cristo. Llegar a vivir para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque se mantenía ejercitándose para la piedad. Ejercitándose para la piedad. Y es lo que nos manda la Escritura ahora. Ejercitémonos para la piedad. Por tal razón, es muy fácil decir, yo creo. Todo el mundo dice creer. Todo el mundo dice creer. Y es muy fácil. Es tan fácil que hasta el más inconverso de los inconversos dice, yo creo. Pero es muy diferente llegar a vivir para Cristo. ¿Por qué? Esto demanda disciplina, esfuerzo, paciencia, ejercitarse para la piedad. Para la piedad. Nosotros los creyentes, somos responsables en ejercitarnos en la piedad. Somos responsables que el carácter de Cristo se manifieste en todas las áreas de nuestras vidas. Somos responsables. Pero iglesia, si esto quedara solamente en nuestra responsabilidad, les tengo una mala noticia. Ninguno pudiéramos. Si esta predicación de hoy quedara a mi voluntad, a mi responsabilidad, a mi disciplina, a mi esfuerzo, a mi paciencia, más a mi paciencia, ninguno puede ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuál es la buena noticia? Ya le di la mala, ahora le doy la buena. Los creyentes somos responsables de ejercitarnos para la piedad, sí. Somos responsables que el carácter de Cristo se manifieste en todas las áreas de nuestra vida, sí. Pero les voy a dar la buena noticia. Filipenses. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No solamente Dios nos pone el deseo, sino que Dios nos da la fuerza, el poder para hacerlo. O sea, sí somos responsables, sí. Debemos ejercitarnos para la piedad, sí. Debemos que manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas, sí. Pero si esto queda en manos de nosotros, ninguno puede hacerlo. Ninguno se salva por sus buenas obras. Ninguno. Como leímos en Ezequiel la predicación pasada, ¿qué pasa con los que se apartan de la verdad? Sencillamente toda esa justicia, esa vida justa que supuestamente había vivido, no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da la orden, sí. Tenemos ese deber, esa responsabilidad, sí, pero no solamente nos da la orden, sino que Él es el que nos da ese deseo, no solamente nos da ese deseo, sino que nos da la fuerza y el poder para poderlo hacer. Para poderlo hacer. 1 Timoteo capítulo 4. Por eso dice el apóstol Pablo, porque esperamos en el Dios viviente. Él pone su esperanza en el Dios viviente. Él sabe que todo ese oprobio, Él sabe que toda esa responsabilidad de estar entrenándose, ejercitándose para la piedad, de estar nutriéndose con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, Él sabe que no lo puede hacer por sí mismo. Él lo sabe. Iglesia, y nosotros también lo sabemos. Entonces, si alguno cree que lo puede hacer por sí mismo, bájese de esa nube, porque no lo puedes hacer por ti mismo. Lo podemos hacer porque esperamos en el Dios viviente,
por esa sencilla razón. Porque Dios, que mora en nosotros, es el que nos mueve, es el que nos lleva, es el que hace en nosotros para que nosotros hagamos y vivamos conforme a su voluntad. Iglesia, seamos unos buenos ministros de Jesucristo. No tenemos otra función. Nuestra meta es una sola. Así, en toda la Biblia la podemos encontrar de diferentes palabras, de diferentes expresiones, pero nuestra meta sigue siendo una sola. ¿Qué cuál es? Ser iguales que Cristo. Ser iguales que Cristo. En la Escritura podemos encontrar que debemos andar como Él anduvo, que debemos vivir como Cristo vivió, que debemos que en nuestra vida mostrar el fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero todas estas expresiones nos llevan a una misma meta: ser iguales a Cristo. Para ser unos buenos ministros de Jesucristo, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Y esto nos lleva a una sola meta: ser iguales a Cristo. Nuestra meta suprema es esa iglesia. Y quiera Dios que lo logremos todo el tiempo. Que nosotros no seamos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque nos has permitido escuchar un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que has dispuesto nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para venir a ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, que sin ti nada puedo hacer, que todo es en ti, por ti y para ti, y que solamente a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga grandemente.